La tranquila mañana se ve interrumpida por un ruido repentino. Melanie sale y lo que descubre lo cambiará todo. Pero, ¿quién o qué entró en su vida? Mantente atento para averiguarlo. Dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Las mañanas en el campo solían ser muy tranquilas. Una soledad silenciosa a la que Melanie se había acostumbrado en los meses posteriores a su divorcio. Dejó atrás la bulliciosa ciudad y se mudó a una antigua casa heredada de su abuela. El aislamiento le parecía al mismo tiempo una maldición y un refugio. Los 15 años de un matrimonio infeliz aún pesaban sobre ella, y aunque se repetía que todo estaba bien, había noches en que el silencio de la casa se le hacía asfixiante. Tomó un sorbo de café junto a la ventana, observando la niebla desplazarse por el césped del jardín. Confiaba en la calma de la mañana, pero ese día algo había roto el frágil silencio. Un estruendo repentino llegó desde afuera, un sonido cortante que sobresalía contra la quietud matinal. A Melanie se le encogió el corazón al dejar la taza. Le temblaron ligeramente las manos mientras se dirigía a la ventana, esperando ver quizá una rama caída o tal vez un mapache husmeando en la basura. Pero en lugar de eso, contuvo el aliento. Había un perro sobre la hierba, delgado y sucio, con el pelaje enmarañado. Podía verle las costillas apenas cubiertas de barro seco, y parte de su cuerpo exhibía cicatrices antiguas. Verlo le provocó un escalofrío de alarma. No era simplemente un perro perdido o abandonado. Parecía que había estado luchando por sobrevivir demasiado tiempo. Pero lo que de verdad la impactó fueron los ojos del animal. Oscuros, penetrantes, la miraban con una intensidad que le oprimió el pecho. Había algo profundamente humano en esa mirada, una tristeza tan evidente que parecía un reflejo de sí misma. Instintivamente, Melanie sintió rabia. Nunca había sido aficionada a los perros, jamás tuvo mascotas, y desde luego, no deseaba que un perro callejero alterara el delicado equilibrio de su nueva vida. Se había mudado para huir del caos, no para dejarlo entrar. Apretó los labios mientras se precipitaba hacia la puerta y la abría con más fuerza de la necesaria. El aire frío se coló de golpe, pero el perro no se movió, limitándose a observarla con esa misma expresión impenetrable. «Vete», gritó con voz firme y decidida. El perro no se inmutó. Se mantenía allí, con las patas ligeramente flexionadas, como si esperara un golpe o un empujón. Sus orejas reaccionaron al sonido de su voz, pero la expresión de sus ojos no cambió, sin súplica, sin mover la cola, sin intentar acercarse, solo esperando. El estómago de Melanie se contrajo. Conocía esa desesperación. La había sentido cuando se encontró sola en un apartamento vacío, rodeada de papeles de divorcio. La mirada del perro le resultaba demasiado familiar, demasiado dolorosa. Sus dedos se aferraron al marco de la puerta. Debería haberla cerrado, ignorarlo. Sin embargo, vaciló. Soltó un largo suspiro y volvió la vista al interior de la casa. De pronto, la sintió más fría que antes. Se acercó al perchero y tomó la manta que colgaba de la silla. Era vieja, con los bordes desgastados, pero seguía siendo cálida. Salió con cautela y avanzó despacio hasta el perro. Sus botas crujían sobre la hierba helada. Él se puso en tensión, pero no huyó. Solo la observó mientras ella se agachaba a unos metros y le ofrecía la manta. «Aquí», dijo con más suavidad. «Tómala». Por un instante, ninguno se movió. Luego, el perro se acercó con cautela, pero con firmeza. Bajó la cabeza, olfateó la tela y mordió una esquina. Algo se estremeció dentro de Melanie, pero ya no era enojo. Vio cómo el perro se echaba allí mismo, en la hierba, acurrucado bajo la manta. Temblaba mientras se abrigaba un poco, sin apartar la mirada de ella. Pero en sus ojos ya no había solo expectación. Aparecía un atisbo de confianza. Melanie tragó saliva. Debía volver a la casa y fingir que nada de esto había sucedido. Pero no lo hizo. En lugar de eso, se quedó. Llevó al perro adentro antes de que pudiera arrepentirse. La casa estaba más templada que el aire helado del exterior, y sintió como el cuerpo del animal temblaba débilmente cuando lo colocó con cuidado sobre el suelo de baldosas de la cocina.
Sus patas se resbalaron un poco, como si él no estuviera seguro de ser bien recibido. Ella retrocedió para darle espacio, pero el perro no dejó de observarla, atento a cada movimiento con una quieta cautela. No pedía comida ni recorría el lugar con curiosidad, como haría un perro callejero típico. Simplemente seguía allí, apenas encogido, como si temiera que en cualquier momento lo echaran otra vez. Melanie sacudió la cabeza para despejarse y abrió los armarios. No tenía la menor idea de cómo cuidar a un perro, pero le quedaba algo de pollo de la cena anterior, así que era mejor que nada. Colocó el plato en el suelo y retrocedió un paso más. Las orejas del animal se movieron. Su nariz captó el aroma, pero no se abalanzó sobre la comida. Miró a Melanie casi como pidiendo permiso. Aquella calma silenciosa la inquietó. «Come», dijo, con un tono más suave de lo que pretendía. El perro inclinó la cabeza y empezó a comer despacio, con cuidado, como si saboreara cada bocado. Sus costillas, visibles bajo la maraña de pelo, eran una prueba evidente del tiempo que debió pasar vagando solo. Melanie exhaló con fuerza y se pasó la mano por el pelo. Echó un vistazo a la cocina, llena de pensamientos revoloteando en su mente. Siempre había procurado no dejar que nada perturbara su vida y mantener a raya la soledad. Pero ahora, observando a aquel perro enroscado en el piso, se dio cuenta de lo endeble que era su equilibrio. Cuando terminó el plato, ella se acercó con precaución. El perro se puso tenso, pero no retrocedió. Melanie se arrodilló y extendió la mano. Él se estremeció, pero no se apartó al sentir los dedos de la mujer hundiéndose en su pelaje enmarañado. De cerca pudo ver lo sucio que estaba, mechones enredados y restos de barros secos. «¿Necesitas un baño?», murmuró. Sentía que aquellas palabras eran ridículas. Jamás había bañado a un perro y no tenía idea de cómo se hacía. Pero dejarlo así le parecía insoportable. Se levantó y fue al baño, dejando la puerta entreabierta para ver si él la seguía. Al principio, el perro no se movió. Solo la contempló con cautela. «Vamos», animó con un gesto. Tras una breve pausa, él se incorporó, con pasos lentos pero seguros, y la siguió. El baño era pequeño, pero Melanie logró que se metiera en la bañera. Él olfateó la superficie fría de la porcelana, sin mover la cola. Ella abrió el grifo y dejó correr el agua tibia. Solo entonces lo levantó con cuidado para ponerlo dentro. Los músculos del perro se tensaron, y por un segundo pensó que se asustaría. Pero él se quedó inmóvil, como aceptando su destino. Melanie lo lavó con cuidado, viendo cómo el agua arrastraba la suciedad y el polvo. Bajo la mugre, el pelaje era más claro de lo que había pensado. Un marrón suave, casi dorado en algunas zonas. Pero lo que realmente llamó su atención fueron las cicatrices. Finas líneas blancas a lo largo de sus patas y espalda, huellas de viejas heridas y peleas. Al pasar los dedos por una de ellas, notó cómo el perro se estremecía. «Has pasado por muchas cosas, ¿verdad?», susurró. Él, por supuesto, no respondió, pero había algo en su mirada al volver la cabeza hacia ella que le encogió el corazón aún más. Terminó de lavarlo, lo envolvió en una toalla y lo secó con cuidado. Aunque su pelaje seguía algo húmedo, estaba mucho más limpio y suave, sin rastros de la suciedad que arrastraba. Se veía diferente, no solo porque estuviera aseado, sino como si hubiera dejado atrás un peso que lo perseguía. Lo guió hasta la sala de estar, donde todavía estaba la vieja manta. Él apenas dudó un segundo antes de acostarse sobre ella, ya menos tenso. Melanie permaneció un rato mirándolo, dándose cuenta de que el silencio en la casa no le parecía tan aplastante. «Supongo que necesito ponerte un nombre», murmuró, como si hablara consigo misma. Empezó a pensar en nombres, recordando cómo aquel perro había aparecido de la nada y se había plantado en su patio con esa mirada impenetrable. De pronto, uno surgió en su mente. «Jon», dijo, probando cómo sonaba. El perro levantó la cabeza. No ladró, ni movió la cola. Pero algo en su mirada hizo que el corazón de Melanie se acelerara. Parecía reconocerlo. Ella tragó saliva, sintiendo un escalofrío extraño. ¿Quién era él y por qué sentía que debería haberlo sabido desde hacía tiempo?
Melanie no lograba sacudirse la sensación de que había algo inusual en John. Durante los días siguientes lo observó con atención, intentando averiguar qué lo hacía distinto a otros perros callejeros. Nunca ladraba sin razón. No pedía comida ni intentaba huir. Solo se quedaba cerca, con aquellos ojos profundos y comprensivos. Y aquello era, a la vez, inquietante y reconfortante. Notó algo más. Cada vez que salían a caminar, John se tensaba en cuanto se acercaban al viejo camino que conducía a la casa donde ella había vivido de niña. Se detenía, movía las orejas y miraba fijamente en esa dirección, como si la reconociera. Al principio, Melanie creyó que era casualidad, pero tras la tercera vez comprendió que algo lo atraía hacia allí. La idea la acosaba. Hacía años que no volvía a la casa de sus padres, abandonada desde que se mudaron. Guardaba demasiados recuerdos, buenos y dolorosos. No sabía si estaba lista para enfrentarlos de nuevo, pero John parecía sentir un tirón irresistible. Necesitaba respuestas. A la mañana siguiente, Melanie llevó a John al veterinario. No era solo por su salud. Quería cualquier pista que explicara su pasado. La clínica estaba tranquila y olía a desinfectante. El perro se sentó a su lado, atento. Cuando fue su turno, la veterinaria, una mujer amable llamada doctora Harris, los recibió con una sonrisa y los acompañó al consultorio. Melanie contuvo el aliento mientras la doctora examinaba al John. Peso, corazón, articulaciones. El chequeo fue minucioso, pero las palabras de la doctora Harris la dejaron atónita. «Ha tenido dueños», dijo con suavidad, acariciando el lomo del perro. «Para ser callejero, tiene la dentadura en buen estado y esas cicatrices son antiguas, aunque hablan de lo que ha vivido. Tal vez lo abandonaron, o quizás se perdió». Un nudo se formó en la garganta de Melanie. «¿Cree que pertenecía a alguien de por aquí?», preguntó, entrelazando las manos. La veterinaria se detuvo un momento y asintió. «Es muy posible. Revisaré si tiene microchip, aunque en perros con mucho tiempo en la calle no es común». Melanie contuvo la respiración mientras la doctora escaneaba el cuello de John. El dispositivo emitió un pitido, y por un segundo, el corazón de Melanie dio un brinco. Pero luego la doctora Harris miró la pantalla y suspiró. «No hay registro. Quizás el chip no esté activado o su dueño no completó los documentos». La decepción invadió a Melanie, pero la veterinaria continuó enseguida. «Intenta llamar a los refugios de la zona. Si alguien lo reportó como perdido, podrían tener constancia». Melanie asintió, sintiendo un renovado impulso. No entendía por qué necesitaba tanto saber el pasado de John, pero algo en su interior le pedía seguir investigando. Tras dejar la clínica, telefoneó a varios refugios. Nadie conocía a un perro de esas características, salvo en un pequeño grupo de rescate donde mencionaron algo revelador. «Hace tiempo veían a un perro callejero cerca de una casa abandonada», dijo una mujer al otro lado de la línea. No se acercaba a la gente, se mantenía a distancia, pero no se marchaba, como si estuviera esperando algo. Melania apretó el teléfono con más fuerza. «¿Qué casa?», la mujer vaciló. «La vieja casa de Paint Kilbride. Lleva años desocupada». A Melanie se le cortó la respiración. Era su antiguo hogar. Miró a John, que seguía sentado en el asiento del copiloto, como si entendiera perfectamente de qué estaban hablando. Sin pensarlo dos veces, encendió el auto y se dirigió hacia allá. El camino en sí era un desfile de recuerdos. No había estado allí desde su adolescencia, pero cada curva le resultaba familiar. Árboles crecidos, asfalto agrietado, igual que su pasado. Cuando se detuvo frente a la casa desvencijada, sintió que se le encogía el estómago. Se alzaba solitaria, abandonada, cubierta de enredaderas, con el porche hundido, ventanas polvorientas y pintura descascarada. John saltó del auto antes de que ella terminara de abrir la puerta, con el cuerpo en tensión y la vista clavada en la casa. Luego avanzó despacio, casi sin hacer ruido sobre las hojas secas. Melanie lo siguió, sintiendo el corazón palpitando con fuerza. Él la condujo a la puerta principal, se detuvo y volteó la cabeza, esperando que ella la abriera. Melanie extendió la mano
y notó el metal frío del picaporte. Empujó la puerta y el olor a polvo y tiempo salió a recibirla. Dentro, todo permanecía tal cual se había dejado. Muebles de madera, un sofá descolorido, retratos enmarcados en las paredes. Fue entonces cuando reparó en una única fotografía sobre la repisa de la chimenea. Se le paró el corazón. En esta imagen, aparecía su abuelo, de pie en el mismo patio que ella recordaba de niña, con la mano sobre un perro que parecía calcado de John. Sintió que le daba vueltas la cabeza. Era imposible que fuese él mismo. La foto tenía décadas, y ningún perro vive tanto. Sin embargo, la similitud era innegable. La misma mirada inteligente, el mismo porte robusto, incluso una cicatriz similar en la pata. Con los dedos temblorosos, tomó el retrato. Junto a él había una pequeña caja de madera con la tapa entreabierta. Respirando hondo, la levantó y rozó algo frío. Un viejo collar de cuero. La placa metálica tenía un nombre grabado. ¿John? Todo se volvió confuso. Melanie miró al perro, que la observaba con calma, como si supiera que debía comprender. No podía ser una coincidencia. De alguna manera, John había regresado. Ella se quedó paralizada, con el collar pesándole en las manos. Su cabeza era un torbellino de pensamientos. Aquello desafiaba toda lógica. Habían pasado muchos años. Sin embargo, el perro seguía a su lado, tranquilo, como si esperara que lo aceptara. La quietud en la casa se volvió opresiva. El polvo giraba en la luz mortecina, posándose sobre recuerdos abandonados. Tragó saliva, guardó el collar con cuidado y se volvió hacia John. Se arrodilló frente a él y preguntó en un murmullo. ¿Cómo? Él no se movió, solo la contempló con paciencia, como aguardando a que ella uniera las piezas. Un fuerte soplo de viento sacudió la estructura. El suelo crujió bajo sus pies. El aire se hizo irrespirable y sintió la urgencia de salir. Melanie dio unos pasos hacia la puerta y notó que John la seguía. Afuera, la brisa helada contrastaba con el ambiente sofocante que había en el interior. Levantó la mirada al cielo gris, cargado de humedad. Las imágenes de lo que acababa de descubrir se agolpaban en su mente. ¿Era posible que fuese el mismo John? Existía otra explicación. Tal vez su abuelo tuvo otro perro igual, pero en el fondo no podía creerlo. Recordó cómo John la guió sin titubear y cómo reconoció el lugar. Desde que lo encontró en su jardín, sentía un vínculo difícil de explicar, y ya no pudo negarlo más. Se pasó la mano por el cabello y se fijó en él. Estaba sentado, inmóvil, sobre el porche, como protegiéndola de los temores antiguos. A pesar de sus dudas, la invadió un sosiego inesperado. «Volvamos a casa», susurró, dirigiéndose al coche. John se puso en pie de inmediato y la siguió. El trayecto de regreso se consumió en silencio. Melanie lo miró de reojo un par de veces, deseando que hablara para esclarecerlo todo. Pero él seguía igual, callado, observador, absolutamente presente. Al entrar de nuevo en la casa, sintió un calor familiar que la envolvió, esta vez de verdad. Antes la veía como un refugio temporal tras su matrimonio fallido, pero ahora era un hogar donde no estaba sola. Caminó hacia la chimenea, donde aún yacía la manta del perro. Él la siguió con la mirada mientras tomaba un portarretrato de la estantería. Era la misma fotografía que había visto en la casa vieja. Su abuelo, posando con la mano en el lomo de un perro idéntico a John. Melanie pasó los dedos por el cristal, recordando lo joven que era cuando murió su abuelo, demasiado niña para entender lo que había perdido. Pero sí conservaba sus historias. Hablaba de un compañero leal que nunca se separaba de él. Y ahora, décadas después, esa presencia la acompañaba a ella. John suspiró suavemente y se acomodó en la manta. Sus ojos se cerraron, su respiración se volvió pausada. Estaba en casa. A Melanie se le hizo un nudo en la garganta. No importaba cómo ni por qué. Ni siquiera se hallaría una explicación lógica a todo esto. Lo único que contaba era que John había regresado y que jamás lo dejaría ir. A la mañana siguiente, se despertó con el suave golpeteo de la lluvia contra los cristales. En la casa reinaba la misma calma, solo perturbada por la respiración rítmica de John.
Pasó gran parte de la noche sin pegar ojo, contemplando la fotografía de su abuelo y aquel perro tan parecido a John. Por más que buscara un razonamiento, no lo hallaba. Tal vez no lo necesitaba. John ya estaba despierto, mirándola con serenidad. Una conexión silenciosa había surgido entre ellos, sin necesidad de palabras. Melanie esbozó una ligera sonrisa, se desperezó y se incorporó. Buenos días, John. Él exhaló y movió la cola con suavidad. Se dirigió a la cocina, pensando en el paso siguiente. John venía de esa vieja casa. La había esperado por una razón. Y ahora estaba con ella, trayendo algo más que recuerdos. Una especie de lazo invisible entre pasado y presente. Lo miró mientras él se estiraba y se acercaba a ella. No estás simplemente perdido, ¿verdad? Murmuró. En realidad, estabas destinado a volver. El perro parpadeó y siguió avanzando. Ese mismo día, la lluvia cesó, dejando el aire limpio y fresco. Melanie decidió salir a pasear con Joan para despejar su mente. Al recorrer el sendero familiar tras la casa, se dio cuenta de lo mucho que había cambiado su vida en tan poco tiempo. Hacía nada, se convencía de que su soledad era una elección. Pero ahora, por primera vez en años, no se sentía sola. John caminaba junto a ella con paso firme, sin la inseguridad de antes. Parecía un perro que había regresado al lugar al que pertenecía. En un punto del camino, cerca del bosque, se detuvo bruscamente, aguzó el oído y se quedó inmóvil. Melanie también se paró, intentando descifrar qué le había llamado la atención. Solo vio árboles, el susurro leve de las hojas y el murmullo lejano de la vida. Él parecía escuchar algo que ella no podía percibir. ¿Qué hay ahí?, preguntó en voz baja, apoyando la mano con cuidado sobre su lomo. El perro no se movió al principio, luego giró la cabeza y la miró con una calma absoluta. Melania exhaló, retirando la mano. «Sabías que te necesitaba, ¿verdad?», susurró. John pestañeó y reanudó la marcha. Esa noche, al regresar y acomodarse en la sala, Melanie recordó cuánto tiempo se había aislado de la gente después del divorcio, temiendo el dolor y las desilusiones. Pero él había desmantelado esos muros sin esfuerzo. Ella deslizó los dedos por su pelaje tibio. «No sé cómo me encontraste», dijo quedamente, «pero me alegra que lo hicieras». El perro suspiró y se acurrucó junto a su pierna. Por primera vez en años, Melanie sintió paz genuina. No necesitaba respuestas sobre el cómo ni el por qué, lo necesitaba a él. Y ahora sabía con certeza que Joel no se marcharía. Algunos encuentros van más allá de una simple coincidencia. A veces nos conducen a aquello que tanto nos ha faltado. ¿Qué opinas de esta increíble historia? Cuéntanos en los comentarios y si te gustó, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Te esperan muchas más historias sorprendentes.